Hola, hola. Ahorita vamos a hablar, antes de entrar de lleno en el tema, un poquito sobre lo que es el almacenamiento seguro de las contraseñas. Que hemos estado guardando las contraseñas en formato de texto plano, ya que estábamos trabajando principalmente lo que era la funcionalidad del CRUD. Ok, al crear un sistema que tenga la necesidad de utilizar algún método de autenticación para hacerlo seguro, ya sea contraseña, datos biométricos, etcétera, va a ser siempre necesario almacenar esta información de acceso en alguna base de datos, en alguna ubicación. La forma más básica de almacenar esta información es utilizando texto plano, que no es para nada recomendable. En un principio las contraseñas se almacenaban como texto, pero con el transcurrir del tiempo, conforme fue incrementándose el uso de las computadoras, fueron apareciendo más variedad de ataques por medio de hackers. Las computadoras fueron haciéndose cada vez y más rápidas. Se ha tenido que ir actualizando los métodos de aseguramiento de esta información sensible. Voy a hablar de tres métodos que se han utilizado abiertamente, tanto para transportar como para almacenar datos sensibles de usuarios: codificación, encriptado y hash. Estos tres métodos en ocasiones se confunden entre sí, sin embargo tienen funcionamientos y finalidades diferentes. ¿Okay? Fueron hechos en su momento pensando en utilidades diferentes. Primero, la codificación. El propósito de la codificación es transformar los datos para que puedan ser consumidos de forma segura por otro tipo de sistema. Por ejemplo, datos primarios enviados por correo electrónico, ¿okay? O visualizando caracteres especiales en una página web. Por ejemplo, no todos los caracteres que vemos en la página web fueron hechos para o pensados en página web. Ejemplo de esto, los caracteres latinos, ¿verdad? Las tildes, las señas, todo eso tiene que codificarse para poder mostrarse, y es transparente, nosotros ni lo notamos a menos de que seamos los que estamos programándolo. La meta no es mantener en secreto la información, sino más bien es simplemente asegurar que la información se pueda consumir de forma correcta. La codificación transforma los datos usando un esquema público disponible de tal manera que se pueda revertir de forma fácil. Esto para nada requiere una clave. O sea, lo único necesario para codificarlo es el algoritmo que se está usando para la codificación. Un ejemplo de esto puede ser el código ASCII. No sé si conocen la tabla ASCII, pueden hacer búsqueda en YouTube, en Google. Unicode, la codificación URL, base 64, etcétera. Estos son tipos de codificaciones utilizadas abiertamente para lo que es el codificado de la información. El encriptado. El propósito del encriptado es transformar los datos con el fin de mantenerlos secretos para otros. Ejemplo, al enviar una carta secreta a alguien que solo ellos deberían poder leer, o enviar de forma segura una contraseña utilizando la internet. Entonces, para eso yo encriptaría los datos. En lugar de enfocarse en lo que es la usabilidad, el fin de el encriptado es asegurar que los datos no puedan ser consumidos por nadie que no sea el receptor específico del dato, a quien se está enviando estos datos. El encriptado transforma los datos en otro formato, ¿okay? Que solo individuos específicos pueden revertir esta transformación. O sea, ¿quién lo va a poder revertir? El que tiene al que se le está enviando este dato encriptado, el que tiene la clave. Ok, aquí viene que en este caso él va a utilizar una clave
la cual se va a mantener en secreto para poder revertir el efecto del encriptado y poder consumir la información que se está facilitando. Se utiliza, como dije antes, una clave. Además se necesita un texto el texto que se va a encriptar, y un algoritmo específico de encriptado. Al final, el texto cifrado, el algoritmo y la clave son requeridos todos para poder retornar el texto a su formato original, el formato que tenía originalmente antes de ser encriptado. Entonces utiliza una clave, un texto y un algoritmo para encriptarlo, y una vez que quiero desencriptarlo voy a necesitar el texto cifrado, el algoritmo que se utilizó para hacer el cifrado y la clave. Ejemplo de esto en AES, el encriptado AES, Blowfish, RSA, hay muchos. Solo menciono algunos, no entramos en detalle en ninguno de ellos. El hashing, sirve el propósito de asegurar la integridad de los datos. Técnicamente el hashing toma una entrada arbitraria, cualquier entrada, y produce una cadena de texto de un tamaño exacto. El hashing va a tener las siguientes características. La misma entrada deberá producir la misma salida. O sea, si yo estoy entrando exactamente lo mismo, la salida va a ser exactamente la misma. Múltiples entradas dispares no pueden producir la misma salida. ¿Ok? No debe poder ir de la salida a la entrada. Ejemplo, yo puedo hacer un hash a un texto X, por ejemplo secreto, y me convierte ese texto secreto, me lo convierte en algo parecido a ese ejemplo, eso que vemos ahí. Ok, entonces vemos acá, esto resultaría del texto secreto ya con el hash. Ahora, si yo tuviera el texto secreto, en este caso el hash, si tuviera el hash, de ninguna manera yo puedo llegar acá de nuevo, no es posible. Ok, no es como el encriptado, que yo encripto y desencripto. Con el hash yo no puedo desencriptar el texto una vez que se le hace hash, así queda. Cualquier cambio de la entrada, esa es otra característica, ¿verdad? Resultará en un cambio drástico del hash. Digamos, si al secreto yo le pongo un 1, todo esto va a cambiar totalmente. No es que solo se le van a cambiar unas letras o se va a agregar un texto, no. Todo el cambio va a ser drástico. El hashing es usado en conjunto con la autenticación para producir evidencias fuertes de que un mensaje específico no ha sido modificado durante el envío. Esto se logra tomando una entrada específica, haciéndole el hash y luego firmando el hash con una clave de envío secreto. Cuando el receptor abre el mensaje, puede ahora validar la forma del hash con la clave pública del emisor y luego hacer hash al mensaje y compararlo con el hash que fue firmado por el emisor. Ok, si estos dos coinciden, entonces el mensaje no fue modificado y fue enviado por la persona correcta. Entonces lo único que yo puedo hacer entonces en este caso es recibiendo el hash, tener un texto yo para verificar si es el mismo texto que yo le di a la otra persona. Yo le hago hash a mi texto y comparo el hash. Ok, hago la comparación del hash, pero tengo que tener el texto. Si no lo tengo, entonces yo no puedo en base del hash llegar a la conclusión a qué texto era. Ejemplo de algoritmos que se pueden usar en el SHA-3, hay SHA-1, SHA-2, SHA-3, el bcrypt, el MD5, que yo lo usé por mucho tiempo, está obsoleto. Ese hash siempre va a deducir, es fácil deducirlo usando lo que se llama las tablas de arcoíris. Es como una tabla de diccionario, pero de
de pares hash texto. Entonces se sigue usando, pero está obsoleto y no está recomendado usarlo. En nuestro proyecto vamos a implementar el hashing, ¿ok? Pero para poder hablar un poquito más de esto, lo que vamos a hacer es revisar la documentación en línea de PHP. Ok. Que en la documentación de PHP vamos a ver las funciones que necesitamos para hacer hash. Password hash es el que crea el hash, recibiendo como parámetro una cadena que en el caso de la utilidad que le vamos a dar nosotros, la contraseña, ¿verdad? En una constante entero que nos va a definir qué algoritmo vamos a usar, y un arreglo con opciones que es opcional, ¿verdad? El password hash crea un nuevo hash de contraseña usando un algoritmo de hash fuerte de único sentido. O sea, el único sentido significa que una vez que genere el hash no hay forma de retroceder al texto original que traíamos acá. Es compatible con crypt. El crypt es el que se usaba antes en la versión 4.4 creo de PHP en adelante. Sigue funcionando, pero es compatible con crypt. En este caso era el password hash, pero hay unas cositas que no puedo usar en el crypt, pero no viene al caso ya que nosotros vamos a trabajar PHP versión 7. Por lo tanto, los hash contraseñas creados con crypt se pueden usar con password hash. Si yo tuviera un sistema hecho con crypt, no tengo que correr a tratar de actualizar mis contraseñas y todo eso para pasarme a password hash porque es compatible. Ok. Actualmente se admiten los siguientes algoritmos: el password default, el password bcrypt. Ok, el password default va a ser el mismo password bcrypt a partir de la versión 5.5.0. En la actualidad sigue siendo el bcrypt. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si en el futuro PHP hace alguna actualización en cuanto a seguridad, si yo estoy usando el default, automáticamente estaría usando ese nuevo algoritmo, el algoritmo que va a tener el PHP como predeterminado. En estos momentos puede aplicarse a más de 60 caracteres. Por eso nosotros creamos una contraseña de 255 caracteres. ¿Okay? Aquí nos recomiendan que eso sería una buena elección. El bcrypt usa el algoritmo crypt de Blowfish para crear el hash. Ok, eso es compatible con crypt, como dijimos antes. Va a utilizar identificadores de este tipo. Vamos a ver que el hash producido va a empezar con estas siglas, estos caracteres, perdón. Siempre va a ser de 60 caracteres, o me va a retornar el hash en 60 caracteres, o me va a retornar falso en caso de que hubo un error al tratar de hacer el hash. Ok, dentro de las opciones está la sal. Luego de eso también se le había metido sal, pimienta. Eso es una forma de introducir. La sal va a ser un texto para alterar un poquito el hash, hacerle el hash siempre con el mismo texto, como dijimos antes, va a producir siempre la misma salida. Si yo le pongo una sal, va a ser un poquito más fuerte y va a ser un poquito más difícil deducir la salida. Pero esto ya quedó en la obsolencia, porque si en mi base de datos lograban averiguar la sal que estaba usando, entonces ya tenían la sal para toda la base de datos, ya que se usaba de forma constante. Si se omite, se genera una sal aleatoria mediante el password hash. Cuando yo creaba la sal, yo tenía que almacenar la sal en mi base de datos junto con la contraseña, o podía ser en otra tabla como yo quisiera hacerlo. Ya eso sería decisión mía. Inclusive lo pueden hacer en el mismo campo, separándolo con algún carácter que nosotros vamos a reconocer, pero ya sería responsabilidad de nosotros mantener la sal, porque se va a necesitar para hacerle la verificación si es correcta, se va a necesitar el texto
y la sal para comparar con el texto que tiene el hash. Pero ya no es necesario usar esto y ya no se usa. El costo denota el coste del algoritmo que deberá usarse. Se puede encontrar ejemplos de estos. Bueno, no. Si se omite, se usará el valor predeterminado, que es 10. Entre más alto el costo, más lento va a ser el algoritmo. El algoritmo es lento de forma como a propósito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como las máquinas ahora son tan potentes, se usan lo que se llaman diccionarios de contraseñas, ataque diccionario, perdón, o ataque brutal o ataque diccionario, y también está el ataque de las tablas de arcoíris. Las computadoras pueden hacer comparaciones, millones de comparaciones por segundo, pero si nosotros usamos un coste alto, en este caso si le ponemos un coste, esto va a lentear el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? El proceso va a ser tan lento que algo que podía durar tal vez una hora para detectar cuál es la contraseña puede llegar a durar semanas o varios meses. Ok, entonces esa es la idea del coste, ¿verdad? Entonces el coste básico es el 10. Se recomienda un coste de 8 a 12, entre 8 y 12 más o menos. El predeterminado es 10. Ok, en la contraseña, que es el primer parámetro, dice que el uso de password bcrypt como el algoritmo resultará en el truncamiento del parámetro password en un máximo de 72 contraseñas. Si uso bcrypt, el máximo van a ser 72 caracteres. Si yo hago una contraseña muy larga, qué sé yo, 12, 13 caracteres, y él convierte eso y se pasa de los 72 caracteres, entonces se va a truncar el texto, entonces el texto ya puede que no tenga sentido. El algoritmo, vamos a darle clic acá para ver. El algoritmo indicado puede utilizar el hash, sea con la contraseña, el bcrypt, que es un entero, ¿verdad? Utiliza, como dijimos antes, el crypt blowfish, que es el algoritmo del blowfish para hacer el encriptado del texto. Siempre resulta un hash que utiliza un formato criptado de este tipo, el cual tiene un ancho de 60 caracteres. Las opciones que se admiten es la sal, como dijimos anteriormente, obsoleta, ¿verdad? El coste, que nos ayuda a ralentizar el proceso de encriptado. Si se omite, se va a usar el valor de 10. Ok, luego de eso tenemos otros, el largo 2i, el largo 2id. Ok, podemos ver, hay varios algoritmos. El algoritmo default, yo uso el bcrypt, pero recomendado es usar utiliza por defecto si no se especifica otro distinto. Esto puede cambiar en versiones futuras de PHP cuando métodos más nuevos y fuertes de hashing estén disponibles. Entonces, si hubo un hackeo grande en el mundo y quebraron, qué sé yo, el algoritmo que se estaba usando, y PHP decide crear un algoritmo más fuerte y más potente, y yo estoy usando el default, de forma predeterminada él me va a empezar a usar el default en mi sistema. Cabe señalar que el tiempo está constante, y probablemente lo hará cambiar, o sea, en algún momento va a cambiar. Por tanto, se debería considerar que la longitud del hash resultante pueda cambiar. Así se emplea password default. Se deberá almacenar un hash resultante de forma que pueda almacenar más de 60 caracteres. Entonces, por eso es que se recomienda 255. O sea, ya con 255 no tenemos que preocuparnos de que nuestro hash vaya a quedar demasiado grande para entrar en nuestro campo de contraseña. Ok, las constantes. Las opciones van a ser un arreglo. Ok, son las mismas que vimos en esa página, ¿verdad? Esas serían las opciones que se pueden usar. Bueno, aquí vemos un ejemplo. Nosotros vamos a hacer nuestro propio ejemplo, pero para que vean el resultado del ejemplo sería algo como esto. Esto sería en el texto hash. Aquí está el formato que viene, ¿verdad? Eso sería nuestro texto ya con hash. Aquí están usando un coste de 12. Ok, inclusive esto va a depender del servidor, ¿verdad? Si yo tengo un servidor demasiado lento y yo uso un coste de 12, cada vez que guarde o haga un inicio de sesión o algo, se va a sentir el peso, ¿verdad?
proceso que va a durar un poquito en ejecutarse. Acá encontramos un ejemplo donde podemos calcular el tiempo del tamaño del coste para utilizar con el hash. Esto se va a ejecutar sobre el servidor y va a ir haciendo pruebas hasta llegar a un coste óptimo que nosotros podemos implementar. Usan una base de 50 milisegundos. Lo que hacen aquí es un ciclo empezando con el coste desde 8, y este ciclo va a ir probando cada coste. Si el coste es menor que, vamos a ver aquí, menor que los 50 milisegundos, entonces es aceptable, ¿verdad? Ya cuando el coste es más, porque aquí empieza con 8, luego prueba el 9, el 10, el 11, ya cuando el coste sube qué sé yo, perdón, el tiempo resultado, porque aquí estamos viendo cuánto tiempo resultó. Cuando el tiempo resultado es mayor a los 50 milisegundos, entonces lo que hace es que se sale del ciclo, y este va a ser el coste apropiado para nuestro servidor. Ok, aquí nos indica coste apropiado encontrado el 10. Ok, vamos a dejar este video acá. En el próximo video haremos una pequeña prueba de las funciones del hash de PHP.